El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso había dicho: no todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Con esta celebración de la Cena del Señor, de la Misa de la Cena del Señor, comenzamos el Triduo Pascual. Una celebración que resume en estos 3 días el misterio central de nuestra fe, o sea, la redención realizada y obrada por nuestro Señor Jesucristo. Ese Jesús que lo vimos nacer en Navidad, que lo hemos visto recorrer la Galilea y la Judea enseñando la palabra de Dios, desarrollando su ministerio, curando enfermos, liberando personas que estaban oprimidas por el mal, etcétera, etcétera, expulsando demonios, resucitando muertos, etcétera. Hoy llega al final de su vida en la tierra. Comienza el proceso que lo lleva al final de su vida en la tierra, que lo vamos a recordar mañana, Viernes Santo. Y en esta celebración del Triduo Pascual tenemos 3 momentos de encuentro, 3 momentos de reunión. El primero es esta noche. Celebramos la Cena del Señor. La Cena del Señor, la última cena de Jesús, esta comida pascual que Jesús comparte con sus discípulos, tiene una importancia enorme, porque es el momento en el que Jesús, por un lado, se manifiesta a sus discípulos dándole un nuevo sentido al principio de autoridad en la comunidad creyente. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también tienen que hacerlo ustedes, entre ustedes. Y les da también un mandamiento nuevo: ámense unos a otros como yo los he amado. Y ese mandamiento nuevo que Él les da, en ese momento ellos no lo van a entender. Amar como Jesús nos amó. ¿Qué significa eso? Significa ese amor de oblación total, de entrega total, que llega al extremo, en el caso de Jesús, de entregar su vida
para la salvación de la humanidad. Ese Jesús que nosotros habíamos visto bautizado en el Jordán, que cargaba sobre sí los pecados de la humanidad, ahora esos pecados los va a llevar hasta la cruz. Pero mientras tanto, está celebrando esta cena pascual con sus discípulos. Entonces, les da este mandamiento nuevo que ellos todavía no lo van a entender, lo van a entender después de la Pascua. Y se van a dar cuenta que el compromiso del creyente, el compromiso con Cristo, es un compromiso existencial profundo. No es un compromiso así nomás. Durante la última cena también, el Señor va a instituir el sacramento de la Eucaristía, nos va a dejar el memorial de su pasión. Nos va a decir: yo me quedo con ustedes hasta el fin del mundo. Pero nos lo va a decir de una manera simbólica, pero que luego se convierte en real. Porque el Señor está realmente con nosotros hasta el final de los tiempos. Y está con nosotros en la medida en que se celebre la Eucaristía. Porque en cada Eucaristía el Señor se hace presente sobre el altar, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y esa es una presencia permanente. Por eso en las especies consagradas el Señor va a estar presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Donde haya un sagrario, está Jesús presente. Donde haya un sagrario que tenga la lucecita encendida, ¿no? Está Jesús presente. Y está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es el sacramento de su presencia entre nosotros. Una presencia que será permanente y que va a perdurar mientras se celebre y se pueda celebrar la Santa Misa en nuestro mundo. Por eso es tan importante la celebración de la Eucaristía. Y por eso es tan importante el ministerio sacerdotal, que viene instituido por añadidura al ministerio de la Eucaristía. Porque el sacerdote es el único que puede celebrar la Eucaristía. Es el único que puede hacer presente a Cristo en las especies consagradas, a través de la oración de la Iglesia, de la imposición de las manos y de las palabras de la consagración. En este sentido, es un momento para reflexionar muchísimo acerca de la Eucaristía, acerca del sacerdocio, de la necesidad que tenemos del sacerdocio y de la necesidad que tenemos de que haya muchos sacerdotes, y de nuestro compromiso para orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Sobre todo para pedir al Señor que suscite almas generosas que deseen consagrarse a Él de por vida, para servirlo a través del ministerio. Es importante que tomemos conciencia de la importancia de la Eucaristía en nuestro mundo. Donde no hay Eucaristía no está Cristo. No busquemos adornarlo de otra manera. La presencia espiritual del Señor, sí, donde hay 2 o 3 unidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, y nadie lo discute. Pero presencia real de Cristo, si no hay Eucaristía, no hay. Por eso también es muy importante esta fecha que celebramos hoy. Este día, 1 de abril, es muy importante para nosotros como argentinos, porque hoy se cumplen 501 años de la celebración de la Santa Misa por primera vez en nuestro país, en nuestras tierras. En el sur, en la Patagonia, el año pasado hubiéramos celebrado los 500 años, de hecho los celebramos, pero desgraciadamente de manera muy deslucida por el tema de la pandemia. Pero es importante, importantísimo este día para nosotros. 501 años de que el Señor se hizo presente por primera vez en la Eucaristía en nuestra tierra. Fue en la Patagonia, allá lejos de nosotros, físicamente. Pero el Señor se hizo presente.
y estuvo presente durante un tiempo. Fue la expedición de Hernando de Magallanes, que se había detenido ahí en la caleta de San Julián para hacer invierno y luego seguir su marcha. Pero el Señor estuvo, y esa fue una gracia inmensa. Por eso esta es una fecha que no podemos olvidar, que lamentablemente la hemos tenido medio escondida, vaya a saberse por qué. No quisiera ponerme a especular. Yo la descubrí hace unos años. Y sin embargo, aquí estamos, ¿no? El Señor presente entre nosotros. Vamos a pedirle a este Señor Jesús que está celebrando la última cena con sus discípulos, que nos guíe, que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos ayude a descubrir y a reafirmar en nosotros y en nuestro corazón nuestra fe en la Eucaristía, nuestra devoción por la Eucaristía y nuestro ser fieles a Cristo y a este mandamiento del amor que Él nos ha dejado. Alabado sea Jesucristo.